Durante años fue el ídolo de las multitudes. Un hombre capaz de llenar estadios con cientos de miles de fans y de cambiar para siempre el sonido de la música latina. Su estilo, mezcla inconfundible de cumbia, rock y balada, lo volvió inmortal. Pero detrás de sus gafas oscuras y su sonrisa contagiosa, Rigo Tobar escondía un mundo de dolor, pérdida y excesos. Este es el relato de una vida marcada por la gloria y la caída. Una historia donde el genio musical y el hombre detrás del mito se enfrentaron hasta destruirse mutuamente. ¿Qué llevó a Rigo Tobar a pasar de la cima del éxito al abismo? Y, sobre todo, ¿podemos separar al artista del hombre atormentado? Prepárate, porque lo que conocerás a continuación revela la cara más humana y más trágica de un ícono. Pero su historia apenas comienza. Rigoberto Tobar García nació en 1946 en Matamoros, Tamaulipas. Nadie imaginaba que aquel joven de origen humilde se convertiría en uno de los artistas más influyentes de la historia latinoamericana. Rigo no solo mezcló sonidos, unió generaciones. Su capacidad para fusionar cumbia, balada, rock y ritmos tropicales redefinió la música popular. A principios de los años 70, su carrera despegó con fuerza. Canciones como Mi amiga, Mi esposa, Mi amante, Lamento de amor o Matamoros querido no solo fueron éxitos, sino himnos que acompañaron a millones. Su música tenía algo más que ritmo, transmitía emociones, nostalgia y orgullo. En reconocimiento, su ciudad natal lo convirtió en símbolo. Se erigió una estatua en su honor y hasta un bulevar lleva su nombre. Pero el verdadero legado de Rigo no estaba en el bronce. Estaba en la conexión profunda que logró con la gente, sin importar su clase o procedencia. Y pronto esa conexión lo llevaría a romper todos los récords posibles. El viaje musical de Rigo tomó forma con la creación de su banda, Costa Azul. Con ella nació una nueva era en la música mexicana. Su primer gran éxito, Matamoros querido, en 1971, lo catapultó al estrellato. Rigo no solo componía, innovaba. Incorporó guitarras eléctricas, sintetizadores y baterías a la cumbia, algo impensado hasta entonces. Esa fusión de lo tradicional con lo moderno conquistó a los jóvenes sin perder a las generaciones mayores. Sus letras hablaban de amor, deseo y esperanza, mientras su voz y presencia dominaban el escenario. Durante 2 décadas, Rigo grabó 27 álbumes, más de 130 canciones y protagonizó películas que mostraban su carisma y cercanía con el público. Su imagen, melena larga, gafas oscuras y bigote inconfundible, se volvió parte de la identidad cultural mexicana. Un artista irrepetible, capaz de llenar corazones y estadios con la misma facilidad. Pero el ascenso vertiginoso traía consigo un precio que pronto empezaría a pagar. En 1979, Monterrey fue testigo de algo nunca antes visto. Más de 400.000 personas se reunieron a orillas del río Santa Catarina para verlo cantar. La prensa no tardó en proclamarlo: Rigo reunió a más gente que el Papa. Y no era una exageración. Ese concierto gratuito se convirtió en leyenda, consolidando su estatus como el artista más querido de México. Sus giras lo llevaron por toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Y en 1977 alcanzó un logro histórico. Fue el primer artista mexicano en grabar en los legendarios Abbey Road Studios de Londres. Mientras recibía tratamiento por una enfermedad visual, aprovechó su estadía para componer nuevas canciones y perfeccionar su inglés. El resultado fue 2 tardes de mi vida, un álbum que reflejaba su ambición y visión internacional. Su talento parecía no tener límites. Pero mientras el mundo lo aclamaba, su salud empezaba a cobrarle factura. Y lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Rigo Tobar no solo conquistó con su voz, sino con su autenticidad. Era un hombre sencillo, extrovertido y cercano. Durante su presentación en el Astrodome de Houston en 1978, la ciudad lo declaró hijo predilecto. Ese día fue proclamado oficialmente como el Día de Rigo Tobar en Texas. La música de Rigo tenía una cualidad única: unía clases sociales. Sus canciones sonaban tanto en fiestas humildes como en grandes eventos. La Universidad Nacional Autónoma de México incluso estudió su carrera como fenómeno sociológico,
reconociendo cómo logró unir al país a través de su arte. Pero detrás de esa energía desbordante, empezaban a asomarse señales de tormenta. En su vida privada, el amor y el caos caminaban de la mano. Y pronto, su historia sentimental se volvería tan intensa como su música. Mientras su música unía a las masas, su vida amorosa se volvía un laberinto imposible de ocultar. Rigo Tobar vivía como cantaba, con intensidad, pasión y excesos. Su primera esposa, Juana Torres, lo acompañó en los años difíciles, cuando todavía luchaba por hacerse un nombre. Juntos tuvieron 3 hijos, Sara, Rigoberto y Verónica Guadalupe. Pero la fama cambió todo. El artista humilde se convirtió en un ídolo rodeado de tentaciones, y su matrimonio se quebró bajo el peso del éxito. A mediados de los 70, Rigo conoció a Nelly Scott, una mujer que marcaría un antes y un después en su vida sentimental. Con ella tuvo a su 4º hijo, Rigo Tobar Scott. Scott lo describió años después como un hombre que intentaba ser todo para todas sus mujeres, una frase que definiría su vida privada. Su fama seguía creciendo, pero también su vulnerabilidad. Durante esa época le diagnosticaron retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa de la vista que lo acompañaría hasta la muerte. Sin embargo, su historia amorosa aún guardaba uno de los capítulos más polémicos. Era 1976, y Rigo estaba en la cúspide de su carrera. Pero sorprendió al país entero al casarse con María Isabel Martínez, una adolescente de apenas 14 años. Él tenía 30. La diferencia de edad y las circunstancias del matrimonio, pues Isabel ya estaba embarazada de su primera hija, Elvia, generaron una ola de indignación. La boda fue discreta, sin prensa ni invitados famosos. Aún así, la noticia se filtró, y las críticas no tardaron en llegar. La opinión pública se dividió entre quienes lo consideraban un genio incomprendido y quienes lo señalaban como un abusador. Con Isabel tuvo 2 hijos más, María Luisa y Gibran. En apariencia eran una familia feliz, pero puertas adentro las tensiones eran constantes. Rigo, acostumbrado al aplauso y al control, no sabía convivir con la calma doméstica. Isabel, por su parte, vivía atrapada entre la fama, los celos familiares y su propia juventud. Y lo que ocurría dentro de su hogar pronto se convertiría en un infierno. Tras la boda, Isabel se mudó a la casa familiar de los Tobar en la Ciudad de México. Aquella mansión, repleta de hermanos, cuñadas e hijos, estaba lejos de ser un hogar feliz. Isabel, apenas una adolescente, fue recibida con desconfianza. Algunos familiares la acusaban de haber atrapado a Rigo por interés, mientras otros la veían como una intrusa. Ella lo recordaría después como un ambiente hostil y agotador. Apenas podía respirar entre los rumores, los juicios y las miradas cargadas de desprecio. Mientras tanto, Rigo se sumergía cada vez más en su carrera, viajando, grabando y escapando de sus propias responsabilidades. Isabel, sola, con 3 hijos pequeños y una familia política que la rechazaba, comenzó a perderse en la tristeza. Años después confesó que la convivencia se volvió insoportable. Finalmente decidió marcharse, buscando refugio entre sus propios familiares. Pero el daño ya estaba hecho. El matrimonio se había convertido en un símbolo de descontrol. Y fuera de ese hogar, Rigo volvería a repetir el mismo patrón de amor, exceso y destrucción. Después de separarse de Isabel, Rigo no aprendió la lección. Siguió buscando el amor en los lugares equivocados. En los años 90 mantuvo una relación con Leonor Palacios, con quien tuvo un hijo, Ángel. Como tantas otras veces, el romance terminó entre acusaciones de abandono y explotación. Luego conoció a Elizabeth Ornelas, con quien tuvo 2 hijos más, Eisel y Galil. A esas alturas, su vida sentimental era una red caótica de parejas, hijos y reclamos. Incluso después de su muerte, aparecerían nuevas personas asegurando tener vínculos familiares con él. En 2021, Isabel Martínez, su viuda, regresó a los titulares tras demandar a un hombre que se hacía pasar por Rigo Tobar y decía ser su hijo. El caso reavivó el interés público en su legado, demostrando que ni siquiera la muerte logró poner fin al drama. Pero si los escándalos amorosos ya parecían demasiados,
todavía quedaba por conocerse el episodio más oscuro de su vida. Entre todos los rumores y controversias, hubo uno que nadie olvidó. Una acusación que sacudió su reputación y destruyó lo que quedaba de su estabilidad. Rigo fue señalado por abuso sexual, y el caso involucraba a una de sus propias hijas. El hecho habría ocurrido con Teresa Martínez, una joven que había formado parte de su entorno más cercano, y que era hija de una de sus exparejas, Eva Martínez. Según los testimonios, Teresa quedó embarazada a los 13 años. Cuando la historia salió a la luz, México entero quedó conmocionado. Eva, su madre, llegó a reconocer públicamente que Rigo era el padre del hijo de su hija. La noticia se expandió como pólvora, y el ídolo de masas se convirtió en el hombre más cuestionado del país. Aunque nunca se presentaron cargos legales formales, los rumores de un acuerdo económico millonario circularon durante años. El daño ya estaba hecho. Su imagen se derrumbó, y con ella, su salud mental. Lo que vino después lo hundiría definitivamente en la oscuridad. El escándalo fue demasiado incluso para alguien acostumbrado a la controversia. Tras la acusación, Rigo se hundió en un estado de confusión y paranoia. Sus familiares afirmaban que hablaba solo, que desconfiaba de todos y que pasaba días enteros encerrado sin comer ni dormir. Fue internado brevemente en el Hospital Psiquiátrico San Rafael de la Ciudad de México, supuestamente para tratar su adicción a la cocaína. Pero en realidad, el motivo era más profundo. Su mente ya no soportaba el peso de la culpa y la presión. Algunos allegados sostienen que intentó rehabilitarse, que quería volver a los escenarios. Otros aseguran que su familia lo sacó del hospital antes de tiempo, temiendo que los médicos revelaran demasiado. Sea cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo. Rigo volvió a su casa, frágil, confundido y sin rumbo. La voz que había hecho bailar a millones empezaba a desvanecerse en el silencio. Pero aún quedaban golpes que terminarían por quebrarlo por completo. La primera gran herida en la vida de Rigo llegó en 1974, con la muerte de su madre. Ella había sido su fuerza, su ancla, su motivo para seguir adelante. Su ausencia lo dejó devastado. Desde que ella murió, ya no volvió a ser el mismo, dirían años después quienes lo conocieron bien. A esa pérdida se sumó otra tragedia aún más cruel: el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Entre las víctimas se encontraba su hermano y manager, Everardo Tovar, su confidente más cercano. Everardo no solo manejaba su carrera, también lo mantenía estable emocionalmente. Su muerte fue el principio del fin. Rigo se refugió en las drogas, intentando llenar un vacío imposible. Entre la adicción, el dolor y la ceguera progresiva causada por su enfermedad, el ídolo comenzó a desmoronarse lentamente. Y lo que vino después fue una caída sin red. La retinitis pigmentosa avanzó sin piedad. Rigo, que antes veía al público como un mar de luces y sonrisas, empezó a perderlo todo entre sombras. Las gafas oscuras se volvieron parte de su identidad, no por estilo, sino por necesidad. Intentó someterse a tratamientos en Cuba, pero los resultados fueron nulos. A su ceguera se sumaron nuevas dolencias, vitíligo y diabetes mal controlada. Su cuerpo reflejaba la lucha interna que llevaba años librando. Su piel cambiaba de color, su energía desaparecía, y su mente oscilaba entre la lucidez y la desesperación. Poco a poco, el hombre que llenaba estadios quedó confinado a una habitación. Dependía de otros para todo, incluso para vestirse o comer. Algunos aseguran que en esa etapa fue víctima de abandono y manipulación por parte de quienes decían cuidarlo. El ídolo de las masas se había convertido en un fantasma de sí mismo. Para mediados de los años 90, Rigo ya no podía ocultar su deterioro. Su salud, su mente y su espíritu estaban agotados. Abandonó los escenarios de forma definitiva. Su vida, alguna vez llena de brillo y música, se transformó en un silencio constante. Aún casado legalmente con Isabel Martínez, vivía separado de ella. Pasaba temporadas con distintas parejas o cuidadoras, algunas acusadas después de aprovecharse de él. De la fama y la fortuna solo quedaban recuerdos, discos viejos y rumores de herencias perdidas. Su cuerpo se debilitaba, pero su leyenda seguía viva en las radios y en la memoria popular.
Quienes lo conocieron dicen que en sus últimos años se volvió más espiritual, más callado, como si estuviera esperando algo. Y ese final, cuando llegó, fue tan triste como inevitable. Marzo de 2005. Rigo estaba gravemente enfermo. Su diabetes avanzada había causado insuficiencia renal y su cuerpo no resistía más. Según su esposa Isabel, pasó varios días con fiebre y deshidratación sin recibir atención adecuada. Un familiar intentó ayudarlo aplicándole una inyección, un error que, según se dice, aceleró su deterioro. Fue hospitalizado y pasó 15 días en terapia intensiva. Luego lo dieron de alta, débil, casi sin fuerzas, para morir en casa. El 27 de marzo de 2005, 2 días antes de cumplir 59 años, Rigo Tobar falleció por un paro cardiorrespiratorio. Murió acompañado por su enfermera y su hijo Christopher, mientras Isabel y su hija preparaban la comida. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas, esparcidas en el mar de Heroica Matamoros, su tierra natal. Un final sencillo para un hombre que alguna vez movió a multitudes. Pero ni siquiera la muerte trajo la paz que tanto buscó. Tras su partida, comenzó una nueva guerra, la pelea por su herencia. Rigo dejó decenas de canciones, propiedades y regalías, pero ningún testamento claro. Las disputas entre sus hijos, parejas y familiares se multiplicaron. Aparecieron supuestos descendientes, algunos reales, otros oportunistas. Mientras tanto, los herederos reconocidos se enfrentaban por derechos, nombres y regalías. Cada quien reclamaba su versión de la verdad. Las demandas se apilaron y los acuerdos extrajudiciales se convirtieron en moneda corriente. La prensa no tardó en bautizarlo, el legado maldito de Rigo Tobar. En medio del caos, su viuda Isabel defendía su memoria, mientras algunos de sus hijos se distanciaban. El mito seguía vivo, pero la familia estaba rota. Y así, incluso después de muerto, Rigo seguía dividiendo al país que alguna vez unió con su música. Hoy, su nombre aún resuena entre quienes lo amaron y quienes lo juzgan. Rigo Tobar fue un genio incomprendido, un símbolo de alegría popular y un reflejo de los excesos de su tiempo. Su historia no solo habla de fama y tragedia, sino del costo de vivir sin límites. Entre luces, sombras, aplausos y silencios, dejó una marca imborrable en la cultura mexicana. Algunos lo veneran como un ícono del pueblo, otros lo recuerdan por sus escándalos. Pero todos coinciden en algo: nadie volvió a llenar los escenarios como él. Su caída nos recuerda que el talento puede ser un don o una condena, y que detrás de cada ídolo hay un ser humano frágil, lleno de contradicciones. Porque al final, la historia de Rigo Tobar no es solo la de un músico, sino la de un hombre que amó, cayó y jamás fue olvidado.